Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, acudimos a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderlo desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Desde la muerte de Josué y de toda aquella generación que habían salido de Egipto, nos dice el libro de Jueces en el capítulo 2 que todo Israel comenzó su apostasía adorando a los Baales. Y en el transcurrir de los tiempos había llegado el momento en que la apostasía en el pueblo de Israel era plena, hasta el punto que la política estaba mezclada, estaba unida con la religión. Acab, rey de Israel, Jezabel, la religión pagana, estaban unidos formando matrimonio. Y en esa triste condición, mi querido hermano y hermana, el Elohim de Israel tuvo que levantar a Elías, conocido como el Tisbita, para amonestar al pueblo de Israel y restaurar la fe en el verdadero Elohim, y por 3 años y medio fue perseguido tanto por Acab como por Jezabel, tal como hallamos en Lucas capítulo 4 verso 25 y Tiago capítulo 5 verso 17, donde nos habla acerca de 3 años y medio. Desde la primera aparición al rey Acab, que lo hallamos en Primera de Reyes capítulo 17, hasta después de esos 3 años y medio, donde hallamos el capítulo 18 de Primera de Reyes, en el verso 20 y 21 leemos lo siguiente: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo al seguir las instrucciones, las órdenes concretas dadas por Elías, tal como lo hallamos en el verso anterior, donde dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Había llegado el momento, hermano y hermana, en que el verdadero Elohim de Israel, el verdadero Elohim que los había sacado de Egipto, tenía que demostrar a ese pueblo totalmente apóstata quién era el verdadero Elohim, si Yahweh o Elohim. Y la prueba la tenemos ahí, hermano y hermana. Verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Yahweh es Elohim, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Sucede lo mismo ahora, hermano y hermana, porque la historia siempre se repite. ¿Quieres restaurar el nombre correcto de Yahweh para dejar de adorar a los nombres o ídolos, dioses paganos? Y el pueblo no escucha, el pueblo no entiende, porque su mente está totalmente embolcada con esa enseñanza y con esa cultura totalmente católica, apostólica y romana. Y allí, reunido todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, Elías
ordena la preparación del sacrificio para ver qué Elohim hacía descender fuego del cielo para responder a la petición de oración y que el pueblo de Israel supiera quién era el verdadero Elohim, si Yahweh, al cual iba a clamar Elías, o a Baal, que iban a aclamar los falsos profetas que estaban allí presentes dentro de todo el contexto del pueblo de Israel. Y hallamos la solución en los versos 36 al 40 de Primera de Reyes, capítulo 18. Sería interesante, hermano y hermana, que a nivel personal cada uno de ustedes pudieran estudiar esta profecía, porque vemos realmente la gran diferencia que hay entre la adoración a los Baales y la adoración al verdadero Elohim. En la forma en que la gran mayoría de los que son apóstatas adoran a Baal, danzando, cantando, bailando, haciendo lo que sea, y la reverencia, la humildad y el temor, ese temor reverente que demostró Elías al hacer la petición, tal como leemos ahora en los versos 36, para poder entender la respuesta correcta, quién era el Elohim de Israel. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, estoy leyendo Primera de Reyes capítulo 18, verso 36, es decir, habiendo llegado la hora del holocausto, habiendo llegado lo que conocemos hoy como las 3 de la tarde, la hora novena bíblica, la hora en que se ofrecía el holocausto vespertino, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahweh, Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim en Israel y que yo soy, está diciendo Elías, soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahweh, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh, eres el Elohim y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¡Qué tremenda oración, hermano y hermana! Una oración de verdadera fe, de verdadera confianza. Elías reconoce a Yahweh como el verdadero Elohim de Israel y se presenta ante el pueblo de Israel y ante los falsos profetas dirigiéndose al verdadero Elohim con el nombre de Yahweh. Dice: respóndeme. Y el verso 38 nos dice lo siguiente: entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y cuando estudiamos esta historia, realmente podemos entender el milagro de responder Yahweh, el Elohim de Israel, a esta oración sincera de su siervo Elías el Tisbita. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Yahweh es el Elohim, Yahweh es el Elohim. Amén, hermano, aleluya, su nombre es Yahweh, no Jehová, no Señor, no Dios, Yahweh. Y en el verso 40 dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló.
Tremenda historia, hermano y hermana, 2 capítulos impresionantes, pero el último de ellos, el 18, es para que podamos memorizar y podamos también vivir con esa misma fe que vivió Elías, que ante todo el pueblo de Israel, ante cientos de miles de personas, él solo, más los 850 falsos profetas que tenían frente de él, no tuvo temor en reconocer quién era el verdadero Elohim de Israel, Yahweh de los ejércitos, en lugar de Baal, a quien el pueblo de Israel estaban adorando por la influencia de las costumbres paganas de los pueblos que habían a su alrededor. Y siguiendo con esa misma apostasía, y lo llamamos también en este tiempo del fin, una apostasía mucho mayor que entonces, porque ahora son muchos más miles de millones de personas que viven en esta tierra, la apostasía cada vez sigue aumentando. Juan el Bautista fue llamado a preparar el camino para la primera venida del Mesías. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 21, hallamos lo siguiente. Buenas nuevas de Juan, capítulo 1, verso 21, le dicen los que habían sido enviados a preguntarle quién era él, quién era Juan el Bautista. Le preguntan los emisarios, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Entendemos? ¿Eres tú Elías? ¿Por qué dijeron, eres tú Elías? Vamos a ver el porqué, hermano. Porque el pueblo de Israel conocía muy bien, aparentemente, la Escritura, pero desconocían el verdadero significado de ella. Y es posible que a nosotros nos pueda estar sucediendo también lo mismo. En las buenas nuevas de Mateo, capítulo 3, versos del 1 al 3, leemos, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Elohim, enderezad sus sendas. Esas son palabras que hallamos también en el libro de Isaías, capítulo 40, versos 3 y 4, que recuerdo, hermanos, ahora y leemos para que podamos ubicarnos y podamos entender algo más el mensaje. Verso 3 de Isaías 40, voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Verso 4, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Este pasaje lo usaban también los reyes cuando tenían que hacer algún viaje a algún lugar concreto. Enviaba antes a personas capacitadas para ir aplanando el camino para que posteriormente su carruaje pudiese circular con mayor normalidad y no con tanta dificultad debido a esos caminos que habían antes de piedras, de baches, de rocas, y eran enviadas personas precisamente para preparar el camino para después, posteriormente, pudiera transitar con mayor facilidad y comodidad el carruaje del rey. Del mismo modo,
para la primera venida del Mesías, Elohim levanta a Juan el Bautista para preparar el camino para la primera venida del Hijo del Hombre. Y cuando la majestad del cielo estuvo aquí con nosotros, haciendo referencia a Juan el Bautista, hallamos en el capítulo 11, versos 14 y 15, lo siguiente: y si queréis recibirlo, está haciendo referencia a Juan el Bautista, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. El primer Elías literal vino. El segundo Elías vino a través de Juan el Bautista. Y la misión de Juan el Bautista fue preparar el camino para la primera venida del Hijo del Hombre. Así se le manifestó a Zacarías, su padre, y que lo hallamos en Lucas capítulo 1, versos 16 y 17. Lucas capítulo 1, versos 16 y 17 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Yahweh, Elohim de ellos, e irá delante de él, e irá delante de Yahweh, irá delante de Yeshua cuando vino en forma humana, con el espíritu y el poder de Elías. El segundo Elías, Juan el Bautista, vino con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué cosa? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar a Elohim un pueblo bien dispuesto. Tremenda obra, hermano y hermana, tremenda responsabilidad la que le cayó a Juan el Bautista para preparar la primera venida del Hijo del Hombre. Pregunto, ¿acaso no hace falta también una preparación para que un pueblo esté preparado para la segunda venida del Hijo del Hombre? Por supuesto, hermano y hermana. ¿Y qué profecía hallamos en el tiempo del fin que nos habla también de un Elías? Veamos el último libro del Viejo Testamento, Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Yahweh. Es una profecía, hermano y hermana, literalmente para este tiempo del fin, porque la aparición de estos tercer Elías, no un personaje particular, individual, no. El segundo Elías sí fue Juan el Bautista. Para este tiempo del fin van a ser varios Elías a nivel mundial que vendrán con el espíritu y el poder de Elías para preparar al Salvador, un pueblo bien dispuesto para recibirle. La profecía lo indica así en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Hombres y posiblemente mujeres aparecerán con el espíritu y el poder de Elías, precisamente para preparar el camino a la segunda venida del Hijo del Hombre. La profecía es para el tiempo del fin, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Y estamos acercándonos ya a ese tiempo, hermano y hermana, y por lo tanto
debemos hacer todo lo posible para que nosotros seamos también parte de esos Elías del tiempo del fin, que harán la preparación para que un pueblo esté bien dispuesto a recibirle, tal como lo hallamos en el contexto de la Sagrada Escritura. Y en ese mismo capítulo 4 de Malaquías, verso 6, nos dice que los Elías del tiempo del fin hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No hay que restaurar la familia, hermano y hermana. No están los padres enemistados con los hijos enemistados con los padres, y todo por causa del Evangelio, por causa de las buenas nuevas. Y el que tenga oído para oír, y el que tenga ojos para ver, entenderá cuál es la misión de los, digo plural, los, no uno, los Elías del tiempo del fin, que tendrán como finalidad preparar el camino para la segunda venida del Hijo del Hombre. Así como Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino para la primera venida del Hijo del Hombre, ¿cuál es la obra que harán o están haciendo ya en este tiempo del fin los tercer Elías? Yo diría los 144.000, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. ¿Cuál es la obra que harán los tercer Elías de este tiempo del fin? Preparar el camino para la segunda venida del Hijo del Hombre. La historia se repite, la historia siempre es la misma. Volver a nuestras sendas antiguas, volver a nuestra obediencia, dejar la apostasía para ser parte del pueblo de Israel. ¿Cómo podrá hacerse eso? Presentando la pureza de las buenas nuevas. Presentando un escrito está, y el que tenga oído para oír, oirá, y el que tenga ojos para ver, verá, y el que tenga entendimiento, entenderá, que no todo es fábula, que no todo es paz, que no todo es seguridad, sino que debemos prepararnos para poder estar en pie cuando la majestad del cielo se presente, y antes de que Él venga, nuestro tiempo de gracia habrá terminado para todos. Así como Elías en el monte Carmelo llamó al pueblo de Israel a adorar al verdadero Elohim, así como Juan el Bautista comenzó su ministerio con las palabras de arrepentíos, lo mismo que hizo el Redentor del mundo cuando inició su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que hicieron los discípulos después del Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua. En definitiva, un llamado, hermano y hermana, a abandonar todo lo que tenga que ver con el pecado, a abandonar todo lo que tenga que ver con la mundanalidad que tanto nos rodea, y que sea un llamado a la verdadera adoración, a la restauración en la verdadera adoración a Yahweh, el Elohim de Israel. Y para eso debemos estar restaurando las verdades pisoteadas y tan despreciadas. Afortunadamente, algunos hemos salido de ese engaño católico introducido en el mundo. En los evangélicos, me refiero las iglesias dominicales
y lamentablemente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y también de la Reforma, en una creencia de un tercer Dios, de una Trinidad que no existe, y por lo tanto los verdaderos Elías del tiempo del fin estarán presentando la verdadera adoración al Padre y al Hijo en lugar de una Trinidad de tres dioses que no aparece por ninguna parte. Los Elías del tiempo del fin estarán restaurando también, a pesar del gran desprecio contra ellas, las fiestas solemnes de Yahweh. Son sus tiempos, hermano y hermana. Hay un gran desprecio hacia las mismas y la gente que desprecia estas fiestas solemnes, por otra parte, mientras desprecian las solemnidades, están guardando las fiestas del mundo impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y también los verdaderos Elías del tiempo del fin estarán llamando a una perfecta obediencia a todos los mandamientos dados por Yahweh al pueblo de Israel y a cada uno de nosotros. La prueba de nuestro amor a Él es esa: si me amas, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Y no se trata simplemente de guardar 9, no, se trata de guardar todos sus mandamientos. Porque el mismo Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 4, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y si la verdad no está en él, entonces es evidente de que quien está con esos que no guardan sus mandamientos es Satanás. Y en el verso 6 nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y a la conclusión del triple mensaje angelical que hallamos en Apocalipsis capítulo 14, verso 6 en adelante, nos dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, tiempo presente, los que guardan hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Los que guardan hoy los mandamientos de Yahweh y tienen la fe de Yahshua. Por lo tanto, los terceros Elías del tiempo del fin están haciendo un llamado a la perfecta adoración, no tan solamente volver a los 10 mandamientos, sino también a la verdadera deidad del Padre y del Hijo, a la no Trinidad y a la observancia de las fiestas solemnes de Yahweh, que eran días de adoración y que son también días sagrados, días de reposo, conforme vayamos en Levítico capítulo 23. La misma obra que hizo Elías en el Monte Carmelo, deberán hacerlo los Elías modernos en este tiempo del fin. Así como Elías llamó al pueblo a adorar a Yahweh en lugar de Baal, hoy igual, hermano y hermana, hoy nosotros debemos volver a nuestras raíces antiguas y buscar al Elohim de Israel con su verdadero nombre. Nada de Jehová, hermano y hermana. Jehová, Jesús, Señor, Dios, Cristo, son nombres blasfemos impuestos por Roma, y usted debe de pensar que si realmente Jehová, Jesús, Señor, Dios, Cristo fueran realmente nombres bíblicos, ¿usted cree que la Iglesia Católica los mencionaría?
No, hermano y hermana, para nada. El problema es limpiar nuestra mente y entender que hemos estado influenciados desde nuestro nacimiento a través de nuestras generaciones anteriores con nombres y con cultura totalmente católica, alejada de los principios bíblicos hebreos que hallamos en la Escritura. Así como Elías llamó al pueblo a la adoración al verdadero Elohim con el nombre de Yahweh, hoy igual, hermano y hermana, los Elías del tiempo del fin dirán Yahweh en lugar de Jehová, dirán Yahshua en lugar de Jesús, dirán Elohim en lugar de Dios, porque Dios es un Dios pagano procedente de Dios. Y la palabra Cristo no tiene nada que ver con ungido, hermana y hermana. La palabra Cristo significa untado. ¿Escuchó? La palabra Cristo no tiene nada que ver con ungido, sino significa untado. Una ceremonia que hacían los paganos. Pero lamentablemente, por la falta de conocimiento, por la falta de estudio, por el gran prejuicio que hemos recibido, la gente sigue mencionando Jehová, Jesús, Señor, Dios, Cristo, cuando son nombres paganos. Señor, por ejemplo, significa Baal. Lo hallamos en Oseas capítulo 2, verso 16. Lo hallamos, pero no queremos salir de las costumbres heredadas romanas. Y la obra de los terceros Elías deben ser esa, la restauración al verdadero Elohim, pronunciando los nombres hebreos que hallamos en la Escritura. Y para ello debemos limpiar nuestro prejuicio, porque mencionamos nombres que no son hispanos, mencionamos nombres que son judíos, que aparecen en la Escritura, nombres en hebreo, los mencionamos, pero cuando mencionamos el nombre de Yahweh, cuando mencionamos el nombre de Yahshua, cuando mencionamos el nombre de Elohim, ya estás judaizando. Y quien dice tal cosa no se da cuenta que le está siguiendo las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Repito, hermano y hermana, ¿usted cree que si el nombre correcto fuera Jehová, Señor, Dios, Jesús, Cristo, la Iglesia Católica los pronunciaría? ¿Usted cree que el mundo los pronunciaría? No, hermano y hermana, para nada. Por lo tanto, los verdaderos Elías para este tiempo del fin estarán llamando a volver a nuestras raíces antiguas, volver a nuestras raíces hebreas, porque la Escritura fue dejada a un pueblo hebreo, no a un pueblo católico, a un pueblo hebreo, y con ese pensamiento en mente es volver a adorar al Elohim de Israel. ¿Entendemos, hermano y hermana? ¿Entendemos la importancia de la misión que harán esos tercer Elías? ¿Eres tú, Elías? Yo quiero ser un Elías, hermano y hermana. Si nuestro Padre Celestial me lo permite y me sigue dando salud y vida hasta el tiempo que Él así lo determine, yo quiero seguir siendo un Elías, restaurando el verdadero nombre de Yahweh, pisoteado por la gran mayoría que quizá por los panes y los peces venden su primogenitura como Esaú por un plato de lentejas. Me duele mucho ver cómo supuestos hermanos que antes mencionaban el nombre de Yahweh, mencionaban el nombre de Yahshua, mencionaban el nombre de Elohim, dejaron de mencionar tales nombres y han vuelto otra vez
a sus raíces católicas, mencionando Jehová, Señor, Jesús, Dios. ¿Será por los diezmos y las ofrendas? ¿Será por eso, hermano y hermana? Yo no me vendo, hermano y hermana, por un plato de lentejas. No quiero perder mi redención por ser un cobarde. Hay que aprender a vivir por fe. Y en este tiempo del fin, los Elías del tiempo del fin estarán viviendo por fe y presentando la verdad para este tiempo del fin. Y ahora viene lo más hermoso del Elías, hermano y hermana. Ahora viene lo más hermoso. ¿Saben ustedes cómo ascendió Elías? ¿Saben cómo ascendió? Veamos Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Cómo subió Elías al cielo? ¿Cómo fue arrebatado de la tierra Elías para ir al cielo? En un carro de fuego. ¿Entendemos? ¿Cómo ascenderán los Elías del tiempo del fin? ¿Cómo ascenderán los redimidos de todas las edades rumbo hacia la nueva Jerusalén? ¿Dónde? ¿Cómo? Veamos Conflicto de los siglos. Capítulo: la liberación del pueblo de Elohim. Voy a leer simplemente 2 párrafos. Y lo hallamos en la página 703 del Conflicto de los siglos. Muchas personas tienen prejuicio contra Elena G. de White. No me preocupa, hermano y hermana. A mí su lectura me encanta. A mí su lectura me ha ayudado a entender cosas de la Escritura. Que fue ella, que no fue ella, que fue plagio, que no fue plagio, no me preocupa. No entro en cuestionamientos, entro en la lectura. Porque si no hubiera sido de ella, yo no lo hubiera leído. Por lo tanto, a mí no me preocupa si fue plagio o no plagio. Sí que me gusta el contenido de sus libros. Y en el Conflicto de los siglos, página 703, dice: los justos vivos son mudados. En un momento, en un abrir de ojo, a la voz de Elohim fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Yahshua, su Adón, en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra, de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Escuchen bien, santos ángeles llevan niñitos a los brazos de su madre. Qué hermosa esperanza para aquella madre que perdió un bebé. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de su madre. La madre redimida, si perdió un bebé, lo recupera de nuevo para estar con él. Esa es la esperanza para todas las mamás que han tenido la desgracia, por lo que sea, de haber perdido un bebé. Sigue diciendo: amigos a quienes la muerte los tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Elohim. Y ahora viene lo más hermoso, la experiencia de los Elías del tiempo del fin, hermano y hermana. La experiencia que debe ser tuya y la experiencia que debe ser mía para poder estar entre los redimidos. En cada lado del carro nebuloso hay alas. ¿Cómo ascendió Elías? En un carro de fuego. Los redimidos igual. En cada lado del carro nebuloso hay alas, y debajo de ellas ruedas vivientes,
Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan, Santo, Kadosh, y las alas al moverse gritan, Santo, Kadosh, y el cortejo de los ángeles exclama, Santo, 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 Kadosh, 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 es el Elohim, el Todopoderoso, y los redimidos exclaman, Aleluya. Mientras el carro se adelanta hacia la nueva Jerusalén. Mi querido hermano y hermana, con esta hermosa promesa no podemos perderla. Debemos proseguir nuestro caminar. La línea de meta está ya ahí. Ya vemos nuestra línea de meta. Ya pronto termina nuestro tiempo de gracia y debemos prepararnos para poder estar en ese carro nebuloso y ascender a la nueva Jerusalén y diciendo dentro de ese carro, aleluya, alabemos a Yahweh. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación, porque pude terminarla, Padre, a pesar de la dificultad que tenía en el habla. Reprendiste al enemigo para que pudiera terminarla. Te doy gracias por ello. Te pido, Padre, que seamos agradecidos a ti para que podamos prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por haber estado entre nosotros. Que tengan un feliz resto de día de reposo y que sus bendiciones sean sobre cada uno de ustedes. Shabbat Shalom, mis amados hermanos, y un fuerte abrazo para todos.